Los sucesos ocurridos al principio de la historia de José en el relato bíblico ocurrieron unos 11 años después del regreso de Jacob de Aram, cuando había llegado a la edad de 108 años. José, el hijo favorito de Jacob, estaba más íntimamente relacionado con los hijos de Bilha y de Silpa, quienes estaban más cerca de él en edad, y quizá eran menos altivos que los hijos de Lea. Podría ser entonces que Bilha, que había sido la sierva de su madre Raquel, cuidara de José después de la muerte de su madre. José informaba constantemente y personalmente a su padre de los sentimientos de sus hermanos. Y a nosotros nos señala el comienzo del amargo odio que estos hermanos sentían hacia José. José era motivado por los altos ideales. Su conciencia era una conciencia sensible. Se rebelaba contra las malas prácticas de sus hermanos y no las aprobaba. Le llevaba razones a Jacob de lo que hacían sus hermanos. Obviamente todas estas cosas hicieron que sus hermanos empezaban a cogerle bronca, porque José decía que lo que sus hermanos hacían estaba deshonrando el nombre de la familia. Por ejemplo, lo que habían hecho en la matanza de los siquemitas. El texto bíblico nos dice que Jacob encontraba una satisfacción particular en la compañía de José, cuya amabilidad, cuyos ideales lo hacían tan diferente de sus hermanos. Y ahora, puesto que Jacob tenía ya los 91 años y acercándose a los 100 cuando José nació, Benjamín, su hermano menor, aún no había nacido, sino varios años después. Jacob consideraba a José el hijo de su vejez. Ese trato preferencial que tenía Jacob con José llegó a su pináculo con la túnica especial que su padre le hizo. Lo que nos dice es que la túnica tenía diversos colores, y la palabra que se utiliza para describir los colores o la forma de la túnica, que es pasín en el antiguo hebreo, se usa también en 2 de Samuel, el capítulo 13, los versículos 18 y 19, para describir el vestido de Tamar, la hija del rey David, que estaba teñida de colores. Ahora, en muchas de las investigaciones arqueológicas que se han hecho, se han encontrado pinturas y murales de tumbas de diferentes personajes importantes en la época en que nosotros estamos hablando, o de la época en la cual se desarrolla la historia de José. Y siempre que se presenta a una persona importante en esos dibujos, en esas pinturas, las personas destacadas, las personas importantes, siempre llevaban túnicas que tenían muchísimos colores, a diferencia del resto de las personas que se muestran exclusivamente con túnicas blancas o con túnicas grises. Eso entonces nos hace pensar que el regalo que Jacob le dio a su hijo José fue realmente un regalo destacable. La túnica de José tenía mangas largas y llegaba hasta los pies. Por lo tanto, era un atavío que no se podía llevar cuando se estaba trabajando. Así que lo que sencillamente quería decir es que José había sido colocado por su padre con esa túnica como un hombre importante dentro de la casa, que ni siquiera era necesario que fuese a trabajar. Podemos entonces nosotros entender la excitación que causó y la sospecha que causó ese regalo que Jacob le dio a su hijo José entre sus hermanos. Esto podemos decir que fue realmente un paso negativo, una metidura de pata lo que hizo Jacob aquí
en frente de sus hijos. Obviamente lo que hizo dentro de ellos fue odiarle más y más. La preferencia de Jacob por José era una preferencia natural, no solo quizá porque veía en él al hijo de su amada Raquel, sino también por la excelencia de su carácter, que resultaba muy diferente en contraste con la vida de sus otros hermanos. Como podía entonces esperarse, una demostración de tal estima fue desagradable para sus otros hijos, y si no hubiera sido por el carácter esencialmente sano de José, podría aún también haber sido muy dañoso para sí mismo. La túnica que José llevaba implicaba la intención de Jacob de convertir al hijo mayor de Raquel en su heredero. Y entonces esas pretensiones hicieron que el odio de sus hermanos se acrecentara muchísimo más. Y aún más cuando José empezó a soñar que le llevó los sueños a su padre y a sus hermanos de forma inocente, que causó aún más el odio de sus hermanos hacia él. El hecho de que José relatara esos sueños a sus hermanos, después de ver cómo habían reaccionado ante el primero, revela que José tenía cierto tipo de inmadurez de juicio, porque no se dio cuenta que al narrarles el primer sueño, sus hermanos se ofendieron mucho, se airaron, porque iba a contarles de nuevo otro sueño que tenía prácticamente el mismo significado. Jacob entonces, que estaba presente, lo reprende, pero en realidad no representaba gran cosa para él. Esto entonces nos lleva a nosotros a pensar que José sí escuchaba las instrucciones de su padre, temía al Señor, era obediente a lo que se le enseñaba, atesoraba las instrucciones, amaba, obedecía a Dios con integridad de corazón, se sentía apenado por la conducta de sus hermanos, con mansedumbre les aconsejaba que se portaran bien y que abandonaran sus malas acciones. Y eso entonces los exasperaba. José aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Y por eso le llevaba los asuntos a su padre. El ángel de Dios se comunicó con José mientras dormía, y él con toda inocencia transmitió el mensaje a sus hermanos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron a partir de ese momento mucho más. Tristemente, aunque José tenía características de una persona muy noble, cometió también imprudencia al haberles contado a sus hermanos que en realidad no lo querían mucho. Por eso los problemas familiares se acrecentaron. No había amistad entre ellos porque venían de diferentes madres. Y esto no es más que el resultado del pecado que había cometido Jacob antes en haberse unido a varias mujeres para tener hijos. Un error, un pecado lleva a otro. Cuidémonos de pecar contra Dios, porque las consecuencias, como lo vemos en la historia de David, como lo vemos en las diferentes historias de la Biblia, son consecuencias nefastas para toda la vida y que causará lágrimas de nuestros ojos al pensar por qué cometimos esto o aquello. Salgámonos, librémonos de las tentaciones, mantengámonos alejados de aquellas cosas que nos hacen pecar y fundemos nuestra fe exclusivamente en nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.